Normativa Legal para Edificios Estructurales, dictado por la ingeniera ambiental Jessica Heredia. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras. Vamos a dar lugar a nuestra primera ponencia de esta noche, que estará a cargo de la ingeniera Jessica Heredia, y vamos a hacer una breve reseña de nuestra expositora. Jessica Tatiana Heredia Pérez es ingeniera ambiental, tiene un diplomado en seguridad y riesgo industrial, 6 años de experiencia en ejercicio de la profesión, diversos trabajos de fiscalización en seguridad, medio ambiente, salud ocupacional, proyecto multifamiliar S15 Park, fiscalización de seguridad, medio ambiente, salud ocupacional en proyecto de torres empresariales y corporativas Green Towers. Ella nos va a compartir en esta noche la temática Marco Normativo de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en Edificios. Entonces vamos a recibirla. Adelante, por favor, ingeniera. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenas noches a todos. Primero quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles, los organizadores de este simposio. En esta oportunidad voy a presentarle todo el marco normativo aplicable a edificios en construcción que rigen actualmente en nuestro país y puntualmente en Santa Cruz de la Sierra. Bien, cuando hablamos de un proyecto constructivo, muchas veces en lo primero que pensamos es cómo vamos a ejecutar este proyecto, el diseño y demás. Sin embargo, hay factores que a veces afectan el diseño de este proyecto. Uno de esos factores es la legislación. Para ello, he preparado una síntesis, lo más resumido y lo más puntual que es aplicable para este tipo de edificio. Primero, la legislación aplicable. Segundo, cómo deberíamos hacer correctamente la gestión ambiental de este tipo de proyectos, cuándo hacerlo, qué etapas considerar. El tercer punto es la gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué riesgos contemplar? ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que se generan normalmente en este tipo de proyectos? El cuarto punto es lo que casi siempre pasa en un proyecto, una inspección. Y el último son los procesos sancionatorios a los cuales nos sometemos en caso de algún incumplimiento de norma. Bien, en nuestro país tenemos la Carta Magna como regla o ley nacional. A partir de ella derivan todas las leyes aplicables. En temas de medio ambiente les voy a hacer de manera separada medio ambiente y seguridad. Empecemos con medio ambiente.
En nuestro país tenemos una ley que se llama Ley del Medio Ambiente y es la número 1333. Ha sido promulgada en 1992. A partir de esta ley salen todos los reglamentos, decretos supremos, resoluciones administrativas, resoluciones ministeriales, circulares y demás aplicables a medio ambiente. Les voy a hacer mención muy brevemente de esto. La segunda ley que tenemos que rige a nivel nacional es la de gestión integral de residuos. La tercera es la de sustancias controladas. Cuando en un proyecto estamos haciendo uso de algún tipo de sustancia controlada, estas están regidas por una ley, entonces hay que solicitar permisos específicos. El tercer punto son los decretos supremos a través de los cuales se aprobaron los reglamentos que rigen y diseñan cómo va a ser el procedimiento de gestión ambiental. La otra ley que también se aplica es la ley de áridos y agregados. Los decretos supremos que acá menciono son complementarios y modificatorios al reglamento nacional, pero puntualmente vamos a ver, estos dos decretos que han sido promulgados en el 2018 y 2019. ¿Qué tienen de particular estos dos decretos? Que hasta el 2018 nosotros para licenciar cualquier actividad, obra o proyecto teníamos que tomarnos hasta 8 meses. Sin embargo, después de la promulgación de estos dos decretos, el proceso ha sido abreviado. Entonces, si antes nos tomábamos 8 meses, ahora nos tomamos 60 días. Esa es la particularidad. Y la otra particularidad es que en estos decretos ya no se hace una categorización a través de un sistema computarizado. Directamente ya la norma nos emite un listado y según ese listado, considerando los aspectos que tiene la actividad, se hace la categorización ambiental, que en adelante les voy a mencionar cómo es. En cuanto a seguridad, la ley marco es la ley 16998. Esta ley tiene por objeto resguardar la salud integral y psicofísica de cualquier trabajador, independiente del rubro. Para ser más específicos, tenemos otra ley que es la 545 de seguridad en la construcción. Esta ley tiene un decreto reglamentario que es aplicable a nivel nacional. La otra ley es la ley de prestación de servicios de salud integral, donde establece que el trabajador tiene derecho a servicios básicos de salud. La otra ley que recientemente ha sido promulgada es la 1155, donde indica que todo trabajador del sector de la construcción tiene que tener un seguro obligatorio contra accidente. La otra ley que rige a nivel nacional también es la Ley del Trabajo y los decretos que hace un momento les mencionaba, que son el Decreto Supremo 2936, el reglamentario a la 545 y el Decreto Supremo 4058, que es reglamentario a la Ley de Seguro. Las demás resoluciones son resoluciones ministeriales, a través de las cuales el Ministerio de Trabajo establece y solicita que cualquier actividad que se desarrolla tiene que tener un análisis preliminar de riesgo. Esas son, de manera general, las leyes que rigen actualmente en el país para este sector. Sin embargo, de acuerdo a la jurisdicción donde se desarrolla un proyecto, hay leyes departamentales y hay leyes municipales. ¿Por qué tenemos que considerar este tipo de leyes? Porque en nuestro país tenemos una ley de autonomía. Entonces, los gobiernos municipales, departamentales, emiten ordenanzas, leyes municipales que son de cumplimiento obligatorio en toda su jurisdicción. De manera puntual, las que rigen actualmente en nuestro país para el área de medio ambiente en seguridad es nacional, pero en medio ambiente hay especificaciones. Entonces, Santa Cruz tiene un estatuto, tiene un estatuto autonómico departamental, donde ahí se establecen todos los derechos, todas las obligaciones que tiene como gobierno. A partir de esta, hay una ley de conservación del patrimonio, donde nos obligan a verificar que nuestro proyecto no vaya a afectar a ningún área protegida.
La tercera es la Ley 232 de tasas departamentales de prevención y control ambiental. Aquí es donde el gobierno solicita que se pague un arancel de acuerdo al monto de inversión que se contempla para un proyecto constructivo. ¿Qué tiene de particular esta ley? Que nosotros no podemos declarar un monto que no sea correlativo o coherente con el proyecto. Entonces, para verificar esa situación, la gobernación solicita siempre que el proyecto que se vaya a presentar tiene que tener una evaluación y un presupuesto verificado y avalado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Entonces, a partir de ese monto se consignan todos los controles que van a aplicar en áreas de medio ambiente. ¿Cuál es la otra ley? Hay un decreto departamental de Sistema Informático de Licencias Ambientales. Lo que les mencionaba hace un momento, que en nuestro país ya tenemos un decreto que simplifica el procedimiento de obtención de licencias ambientales. Y más aún, Santa Cruz tiene un procedimiento informático. Entonces, este sistema es bastante específico en temas de tiempo. Inicialmente, para un proceso que en la siguiente presentación les voy a mostrar, ya están establecidos en el decreto cuál es el tiempo. Entonces, Santa Cruz siempre cumple esos plazos. El otro decreto departamental es de gestión de residuos. Es un decreto complementario a la Ley 755 que tiene similares objetivos. En cuanto al municipio, Santa Cruz de la Sierra también está con la Ley 432, que es la Ley de Autonomía. Las leyes principales que rigen y aplican para este tipo de proyectos son el Código de Urbanismo, la Ley 210 de Protección y Conservación del Árbol y las ordenanzas municipales. Bueno, también tienen una ley de aranceles, se paga un costo por cada documento. ¿Cuál es la particularidad de estas leyes? Y este tipo de leyes son las que muchas veces hacen que un proyecto sea modificado. ¿Qué de particular tiene este código? Que el proyecto que nosotros vayamos a desarrollar tiene que tener un 25% de cobertura arbórea. Entonces, si el arquitecto en el diseño o en el concepto del edificio no tenía contemplado esto, el proyecto no va a ser aprobado y tiene que ser modificado. ¿Cuál es el otro factor? Los individuos arbóreos. Tenemos que, al momento de verificar o analizar el espacio de emplazamiento de este proyecto, tenemos que considerar, ¿hay árboles? ¿A qué profundidad está el nivel freático? ¿Hay un área protegida cercana? Son factores que muchas veces hacen que se modifique el proyecto. Esas son las leyes que rigen actualmente en nuestro país, nuestro departamento y el municipio. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Lo otro que les comentaba, el proceso de obtención de licencias ambientales. La ley 1333, en su artículo 25, establece que cualquier proyecto a desarrollarse previo a su ejecución tiene que ser sometido a una evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo se hace este procedimiento? Se hace una valoración de los impactos y con los decretos complementarios modificatorios se hace una categorización. La misma ley establece 4 categorías. La más alta es la 1, que para este tipo de proyectos no se aplica. Están entre 2 y 3. La categoría 1 es una evaluación de estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral, es el más complejo. El segundo es un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico. El tercero es un plan de aplicación y seguimiento ambiental. Y el cuarto, que no generan impactos, son los edificios de 4 niveles donde la afectación al medio ambiente no va a ser compleja o que su ubicación de este tipo de edificios es un área metropolitana donde hay un servicio de alcantarillado sanitario, hay el servicio de aseo urbano, entonces la afectación al medio ambiente va a ser mínima. Bien,
Lo que les comentaba, en un proyecto, primero tenemos la visualización. Cualquier proyecto constructivo, está la visualización y la conceptualización. ¿Qué deberíamos considerar o qué documentos ya deberíamos estar gestionando en esta etapa? Un estudio de viabilidad arbórea o factibilidad arbórea, donde ahí hacemos un censo arbóreo. ¿Qué de particular tiene esto? Lo que les mencionaba según lo que solicita el Código de Urbanismo. Que mi proyecto que va a ser emplazado en esa área tiene que tener una cobertura arbórea de 25% y que los individuos arbóreos que están ahí no van a ser afectados. La segunda etapa, que ya es el anteproyecto, una vez tengamos esta aprobación, es la categorización ambiental. Este proceso es bastante simple y no toma más de 10 días hábiles, lo máximo. Este documento ya es el que inicia la licencia ambiental. Es la categorización, toma 13 días hábiles, 5 en la revisión inicial, 5 para responder observaciones, que siempre las hay, y 3 días para la categorización final. ¿Qué corresponde después? El proyecto de diseño final. ¿Qué de particular hay? Aquí es un tema donde muchos proyectistas siempre se truncan. Para aprobar este proyecto, el municipio le solicita la licencia ambiental, pero la licencia ambiental no la pueden obtener si no tienen el proyecto. ¿Qué hizo la gobernación? Emitió una circular donde indica, perfecto, yo te doy tu licencia, pero me vas a presentar 30 días después que te emita tu proyecto final. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Presentamos la segunda fase del licenciamiento, que es el programa de prevención y mitigación, el plan de aplicación y seguimiento ambiental, y sale la licencia. Pero sale una licencia condicionada a que cuando iniciemos actividades vamos a presentar el proyecto de diseño final. ¿Qué es la última etapa que corresponde? Sale aprobado nuestro proyecto, gestionamos nuestra licencia de construcción, iniciamos actividades. ¿Qué corresponde ante las autoridades con este tipo de situación? Comunicar. El decreto indica que cualquier actividad previa a su inicio, 72 horas antes, tiene que ser comunicado oficialmente. A partir de esa fecha, aplicamos y controlamos todas las medidas que hemos consignado en este documento. La otra etapa que se mantiene hasta el mantenimiento del proyecto son los reportes trimestrales, los informes de monitoreo ambiental y los informes de seguimientos arbóreos. En caso hayamos tenido alguna especie que hayamos reubicado o si hemos retirado 10 individuos arbóreos del área, seguramente el municipio nos va a decir, perfecto, lo puedes retirar, pero tenés que hacer una reforestación y yo te voy a decir dónde. Y cada 6 meses me presentás el seguimiento de estas especies, si están vivas, cuál es el seguimiento que has hecho. Ese es, en resumen, la gestión ambiental que se aplica en proyectos constructivos. Y bueno, creo que está lo más resumido posible. Este es una presentación similar a la anterior, donde básicamente estamos señalando cuál es la gestión ambiental. Iniciamos con las autoridades departamentales, con la presentación del formulario de nivel de categorización. Hacemos la categorización en la etapa de anteproyecto. En la etapa de proyecto y diseño final presentamos el programa de prevención y mitigación ambiental. Y la tercera etapa es la presentación de los informes de monitoreo ambiental. En temas de seguridad, ¿qué aplica previo a desarrollo del proyecto? Aplica que tenemos que tener un análisis de riesgo y un plan de contingencia. Después, en la etapa de ejecución, tenemos que presentar el programa de seguridad y salud en el trabajo y los informes de seguridad que solicite la autoridad. Aunque no la solicite, nosotros tenemos que tenerlo. Es una obligación legal mantener este tipo de documentación vigente o bueno, que sean coherentes con el cronograma del proyecto.
En caso el proyecto vaya a ser modificado o en la etapa inicial se apruebe ciertos niveles y bueno, por cualquier definición que identifiquen los proyectistas deciden modificar, procede a hacer una actualización de licencia, tanto para medio ambiente como para seguridad, porque tanto los impactos como los riesgos van a ser modificados. En resumen, de toda la legislación y todos los procedimientos aplicados, ¿cuál es la documentación legal que un proyecto debería tener? En temas de medio ambiente, lo principal y el que marca el inicio de cualquier proyecto, la licencia ambiental. Segundo, licencia para actividades con sustancias peligrosas. ¿Por qué se recomienda obtener este tipo de documento? Porque muchas veces el proyectista indica, perfecto, yo voy a contratar a una constructora, ellos se van a hacer responsables. Sin embargo, da la casualidad que la constructora va a utilizar diésel, va a utilizar gasolina, va a utilizar thinner y muchos otros productos que sí contienen, son considerados sustancias peligrosas. ¿Cuáles son esas? Las que tienen características de corrosividad, toxicidad, inflamabilidad, factores que se identifican al momento de hacer la evaluación de impacto ambiental. Lo otro, el certificado de factibilidad arbórea, el documento que emite el municipio. Tercero, una póliza de seguros con alcance para responsabilidad civil. ¿Por qué con alcance para responsabilidad civil? Porque en el momento que haya algún tipo de contingencia, el proyectista o el dueño del proyecto tiene que considerar los riesgos que vaya a generar este tipo de actividad. En caso el predio sea un área donde hay algún tipo de infraestructura, tienen que tener un permiso de demolición. El otro documento para cuando manejan para las actividades termodinámicas, normalmente este tipo de permiso se lo pide al contratista, pero si la empresa o el proyectista puede tenerlo, es la situación ideal. El registro de acreditación para el manejo de sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal, el famoso RENTRA. El tercero es el permiso de construcción, el certificado de sustancias controladas, los contratos de gestión de residuos con empresas autorizadas, los planes de gestión de residuos, manejo de sustancias peligrosas y otros específicos del proyecto que la autoridad haya solicitado de acuerdo a la magnitud del proyecto. En temas de seguridad, es el certificado de aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el análisis de riesgo y plan de contingencias aprobado por el municipio, el certificado de posesión de comité mixto y brigada de emergencia, el certificado de seguridad contra incendio, la aprobación del plan de contingencias para COVID, las pólizas de seguro contra accidentes y SOAT-C de todo el personal, certificados de calibración y pruebas de cargas de los equipos, las grúas, todo equipo de altura tiene que tener una certificación específica. Los exámenes pre- e intraocupacionales del personal, los planes específicos de administración, prevención y control de riesgo. Esos son, de manera resumida, todos los documentos legales que un proyecto debería tenerlo. Bien. Después de obtener todos estos documentos, lo que corresponde es hacer un seguimiento y control a todas las actividades que hemos consignado en nuestros documentos legales. ¿Cómo funciona esto? Cuando hicimos la evaluación de impacto ambiental, hemos considerado todos estos factores. ¿A qué actividades a qué factores ambientales va a afectar mi actividad? Factor aire, ruido, suelo, ecología, socioeconómico y salud. ¿Cómo replicamos esto? Con un impacto. ¿Qué hacemos cuando tenemos un impacto? Aplicamos una medida de mitigación y control ambiental. ¿Y cómo verificamos si esta medida es eficiente o no? Con un parámetro de verificación. Les preparé algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a tener en el factor aire el impacto de dispersión de partículas, que siempre lo tenemos desde la etapa de excavaciones. ¿Cuál va a ser mi medida de mitigación y control para este impacto? Riego de área, vamos a hacer el control de partículas
vamos a implementar equipos de control para que los colindantes o los vecinos no sean afectados con este tipo de riesgo. ¿Cómo vamos a controlar? Con registros fotográficos, permiso, registros internos de control. Eso de manera resumida en cuanto a medio ambiente. En cuanto a seguridad y salud ocupacional. En seguridad, el control es más específico, es más en campo. Y las actividades de la construcción son bastante dinámicas. Uno no puede tener un andamio siempre. Entonces, normalmente tiene que estar haciendo análisis cada día. ¿Qué nos pide la ley de manera general? Cuando nosotros tenemos un riesgo, tenemos que considerar esta pirámide, que es bastante complejo cumplirlo. Cuando tenemos un riesgo que vaya a afectar a cualquier personal, equipo, cualquier situación, deberíamos eliminarlo. En caso no se pueda eliminar, deberíamos sustituir. En caso no se pueda hacer, deberíamos aplicar controles de ingeniería. Como cuarto aspecto, los controles administrativos. Y lo último es el EPP, bastante complejo. ¿Qué hacemos en este tipo de proyectos? Controles de ingeniería y controles administrativos. ¿Cómo lo hacemos esto? Si mi proyecto va a tener 30 pisos, a partir del segundo nivel, yo ya voy a aplicar líneas de vida, voy a tener andamios certificados, voy a controlar que el personal que esté expuesto a este tipo de riesgo no supere los límites permisibles. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que sufre de vértigo, no le voy a poner en altura. Si voy a tener vaciado, el vaciado va a durar, qué sé yo, 10 horas. No puedo ponerle al mismo trabajador las 10 horas. Tengo que controlar que éste esté expuesto cada 2 horas y 15 minutos de receso. Entonces, ese tipo de controles se denominan controles administrativos. Adicional a ello, voy a aplicar y voy a dar equipos de protección personal. Para el factor de ruido, protectores auditivos y demás equipos que normalmente lo vemos en la construcción. Al igual que medio ambiente, este es el control que se hace en seguridad y salud ocupacional. Identificamos nuestras actividades. De cada actividad sacamos los riesgos que se generan. ¿Por qué siempre en seguridad se denomina riesgo? Porque en seguridad lo que controlamos y atacamos es el riesgo. El peligro siempre está, pero el riesgo es el que evaluamos según la frecuencia, según la severidad y otros factores que son específicos de este tipo de análisis. Analizamos las causas posibles que vayan a generar estos riesgos, los efectos y por último aplicamos los controles. ¿Cuáles son normalmente los controles? Capacitaciones, dotaciones de equipo, monitoreos en el área, inspecciones, evaluaciones, revisión de equipo, certificación de equipo. Ese tipo de controles se aplican. Bien, de manera general, no los voy a leer todos, estos son los controles que se realizan en seguridad y en salud. No sé si todos logran leerlo. Bueno, son bastantes. El objetivo de esto es identificar todos los riesgos que tenemos en cualquier proyecto y generar la documentación para respaldar la administración de estos riesgos. Por ejemplo, muestreo y análisis de calidad de agua de consumo. A veces en un proyecto no hay implementado un sistema de agua potable. Entonces, ¿qué tienen que hacer los proyectistas? Proveer agua. Entonces, ¿de dónde lo hacen? No tiene que ser de un pozo cualquiera. O si ese es el caso, tienen que haber los permisos y tiene que haber un análisis de calidad de agua donde certifique que el agua sí es apta para consumo humano. Otro control. Cuando al trabajador yo le voy a poner a trabajar en la vibrocompactadora, tengo que controlar a qué niveles está expuesto ese trabajador.
¿Cómo lo hago? Con un equipo específico, con un laboratorio y un equipo debidamente calibrado. En temas de salud, ¿cuáles son los controles que aplicamos? En cualquier proyecto siempre tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios, pero no un botiquín chiquitito el que manejamos en nuestro auto. Un botiquín donde la Caja Nacional recomienda qué insumos tienen que haber. Es más, tiene que haber un equipo para atención de emergencias en caso vayamos a tener algún trabajador con alguna emergencia. Lo otro, tenemos que asegurarnos que al trabajador que le vamos a poner en obra no esté borrachito, que casi siempre se da. Entonces hay que hacer un control de alcoholemia. La ley no permite que hagamos un control directamente, señor sople, como los de tránsito. No. En salud tenemos que presentarles un plan, hacer firmar un acuerdo y a partir de ese aplicar los controles. ¿Por qué? Porque en caso que este señor dé positivo, tenemos que justificar el retiro del proyecto. Tenemos que hacer exámenes sistémicos de acuerdo a los riesgos que vaya a ser expuesto el trabajador. Si va a estar en altura, tenemos que hacer una prueba de vértigo y equilibrio. Si va a estar expuesto a ruidos, tenemos que hacer un examen de audiometría y así ir controlando que el trabajador no vaya a generar ningún tipo de enfermedad ocupacional. ¿Cómo controlamos esto o cuándo se da? A veces uno dice, no, pero voy a estar 10 minutos ahí, no me va a pasar nada. Pero a la larga eso se siente. Cuando hacemos un examen de audiometría, normalmente el trabajador que ha estado expuesto al mixer 3 meses, a los 5 meses, ya va a reportar niveles de audición bajos. A veces en un oído reporta el 70% y en el otro el 60%. Ya es una enfermedad ocupacional que se generó en el trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones se controla en salud ocupacional. Esto es lo más feo y casi siempre se da. ¿Quiénes hacen este tipo de inspecciones? En temas de medio ambiente, quienes están autorizados por ley a hacer este tipo de controles son el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Gobierno Autónomo Departamental y el Gobierno Autónomo Municipal. Son las autoridades autorizadas para ingresar al proyecto sin ningún tipo de permiso, solamente presentando su credencial o el memorándum de asignación. En temas de salud ocupacional y seguridad, es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ni siquiera nos piden permiso, simplemente se paran en la puerta y presentan su credencial y estamos obligados a permitirles el acceso. Pero ¿qué hacen este tipo de señores o cuándo nos encuentran? A eso le denominamos contingencia. ¿Qué de particular tiene o cuándo lo hacen? ¿Cuándo se les sale la antenita? Cuando presentamos algún informe y hay algún registro que no sea coherente. Cuando ellos hacen inspecciones y cuando no hemos presentado o no tenemos alguno de esos documentos que les había mencionado anteriormente. Esas son las situaciones cuando ellos identifican algún incumplimiento. ¿Cuál es la consecuencia por los incumplimientos? A nivel nacional, la Ley 1333 establece que cualquier proyecto que en su desarrollo no haya cumplido con todo el procedimiento va a estar pasible a una sanción administrativa. ¿Qué es esa sanción o cómo hacemos? ¿Qué significa o qué consecuencias me da en el proyecto? Se dividen en dos. Hay un decreto supremo específico donde indica cómo va a ser esta sanción y cómo va a ser tipificada. Suena de abogado, pero es así. La primera es la infracción ambiental de tipo de impacto. Es cuando mayor afectación hemos tenido. Y la otra, que son meramente administrativas. De manera general y rapidito, ¿cuándo se da una infracción de tipo de impacto ambiental?
cuando no contamos con los registros correspondientes de acuerdo a las disposiciones legales y aplicables a los proyectos. Impedir o no facilitar las inspecciones a la autoridad ambiental competente. No enviar los informes o reportes solicitados por la autoridad. No comunicar a la autoridad la suspensión o cierre del proyecto. Lo que les comentaba hace un momento, de que tenemos que comunicar. Y si por algún motivo el proyecto tiene licencia y no puede ser ejecutado en el momento, tenemos 24 meses para desarrollar. Si no desarrollamos en ese periodo, tenemos que solicitar una actualización de licencia, porque en evaluación de impacto ambiental, como en cualquier otra área, es bastante dinámico, entonces los impactos cambian, el área va a cambiar, entonces va a cambiar todo. Y hay que hacer una nueva evaluación y una nueva licencia, que va a ser una licencia actualizada. Pero para esto ya no va a ser como el proceso inicial, ya vamos a tener un proyecto aprobado, entonces no va a tardar tanto. Todas estas sanciones aplican a nivel nacional, pero hay una ley municipal que es la Ley de Conservación del Árbol, y esta también tiene sus sanciones, y normalmente son las más crueles. ¿Por qué? Porque van a tipificar de acuerdo a la magnitud del proyecto y el tipo de empresa. Y estas no distinguen, porque van de acuerdo al individuo arbóreo. Si usted ha talado un árbol, dependiendo, la autoridad lo va a definir esto. Su infracción es leve, es grave o es gravísima. Y miren este tipo. ¿Cuáles son las gravísimas? Domicilios particulares de 2 a 4 salarios mínimos, las actividades económicas, que ya son instituciones, es entre 3 a 5 salarios mínimos. Y las grandes empresas son de 5 a 7 salarios mínimos por individuo arbóreo. Entonces, imagínense, si talamos 20 árboles, nuestra sanción va a ser bastante considerable. En este tipo de sanciones que rigen a nivel nacional, se aplican de acuerdo al monto de inversión del proyecto, que es el 3 por 1000. Si mi proyecto es de 5 millones, a 5 millones le saco el 3 por 1000. En primera instancia, la ley establece el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que si mi infracción es la primera, la autoridad va a aplicar el monto de inversión. Pero si es una situación reincidente, ya no aplica al proyecto, aplica al patrimonio de la empresa. Entonces, la sanción es mayor. Esas son las sanciones en medio ambiente. En temas de seguridad y salud ocupacional, son básicamente la imposición de multa. El monto de estas multas lo define el ministerio. Y también considera la afectación que se haya realizado cuando ese riesgo no fue administrado correctamente. También hay sanciones a los trabajadores. Esta se aplica a ambos. ¿Cuáles son las consecuencias que generan en un proyecto este tipo de situaciones o incumplimientos? ¿O en qué se derivan? Si el proyecto ya está en desarrollo, lo más probable es que haya una paralización de actividades. Si el proyecto está todavía en un proceso de obtención de licencia o se está actualizando, es una denegación de licencia. Si el proyecto ya tiene una licencia ambiental y no se está cumpliendo con ninguno de los factores o las medidas que hemos consignado, la autoridad puede aplicar una revocatoria de licencia. Y la que casi siempre se da son las multas. Y en caso no se paguen las multas o el impacto sea severo, hay los procesos civiles y penales. Todos estos procesos los hacen a través de unas resoluciones que son básicamente ya temas legales. Hay dos principios que tanto la autoridad como el administrado está gozando. El tema de responsabilidad ambiental, ¿qué significa? Que si yo desarrollo cualquier actividad,
el tema de la responsabilidad ambiental y la responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Que cualquier administrado que vaya a generar o haya generado alguna situación de impacto ambiental tiene que tener la responsabilidad de los costos de reparación, restauración, remediación y resarcimiento de todos los daños ambientales previa a la valoración realizada, instruida por la autoridad. Y lo otro es la responsabilidad solidaria. Se aplicará la responsabilidad solidaria, así como el derecho de repetición cuando se determine la medida específica del daño de cada uno. Esas son las dos responsabilidades que se aplican cuando ya se hace un proceso ya se dio el impacto y ya hay un proceso sancionatorio. Bien, ¿podemos evitarlo esto? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Aplicando la gestión correcta en temas de administración preventiva de medio ambiente y la gestión de contingencias ambientales administrativas legales. ¿Cuál es la situación deseada que deberíamos tener y lograr ese objetivo? Es primero, identificar y evaluar los riesgos administrativos y ambientales. Identificación de todas las situaciones de riesgo, tanto administrativas como operativas. Identificación de los requisitos legales que vayan a aplicar al proyecto. Lo otro, la verificación del cumplimiento de todas las medidas que nosotros vayamos a considerar. Y por último, ejecutar y aplicar las medidas y controles cuando corresponda. Esa es de manera resumida y general toda la gestión ambiental y seguridad, salud en proyectos constructivos. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras.